Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de segunda en la Cátedra de Electrónica Aplicada 2. En este video vamos a ver una orientación sobre lo que se debe hacer en el trabajo práctico de laboratorio número 1, que trata sobre los amplificadores realimentados. Acá tenemos los objetivos, los pueden leer ustedes tranquilamente. Nosotros vamos a ir directamente a lo que son las actividades. Todo esto es una introducción teórica que la tienen que leer. Vamos a ir directamente a esto, a lo que es el desarrollo de la práctica. Bien, la primera parte, la parte A, dice, se trata ya del amplificador de transconductancia, que todos estos casos ya los estudiamos en teoría, así que nos vamos a ir a cuestiones netamente prácticas y no de la teoría cruda. Bien, dice el punto A1, diseñar el circuito de la figura 9, que es este, para que provea una ganancia de tensión de 5 veces más una tolerancia del 10%, con la llave S abierta. Como verán, si la llave S está abierta, se produce una realimentación negativa eh, provista por RE, tanto para continua como para alterna. Bien, en ese caso, entonces, ¿cómo empezamos nuestro diseño? Bien, como tenemos la ganancia de tensión ya alimentada, eh, nosotros simplemente nos ponemos a usar las ecuaciones aproximadas de diseño. Es decir, esto que tenemos acá. Para este circuito en particular, la expresión de diseño es esta. Entonces, como tenemos como dato la ganancia de tensión, obviamente nos va a quedar RC en función de RE o RE en función de RC. Va a tener eso una relación, habrá que fijar alguna de las dos para despejar la otra. Por supuesto, eso lo van a ver ustedes, pero así sería el cómo tendríamos que encarar este diseño. Nos dan como dato la fuente de alimentación, el valor de la fuente, el transistor lo deberían elegir ustedes, pero como ya saben, estos son circuitos de más que nada para tratar cuestiones didácticas, así que esto es simplemente con un transistor de pequeña señal basta y sobra para lo que es este ejercicio. Bien, y lo demás ustedes ya lo saben calcular como han hecho tantas veces en electrónica aplicada 1, así que no vamos a ahondar mucho en esos detalles. Bien, porque fíjese que el diseño es muy libre en sí, ya que solamente se me pide cumplir con una determinada ganancia, ni siquiera me están pidiendo impedancia de entrada, impedancia de salida o lo que sea. Me están pidiendo solamente eso. O sea que están bastante liberados en cuanto a los criterios que pueden adoptar y todas esas cosas. Los capacitores los tienen que calcular en función de que sean cortocircuitos efectivos a la frecuencia a la cual lo van a operar. Por ejemplo, este circuito, opérenlo como siempre a frecuencias de audio. Por ejemplo, podría ser la frecuencia 1 kHz, como siempre han tratado. Después, eh, acá vienen puntos que tienen que ver con la aplicación de la teoría, que dice, por ejemplo, indicar el tipo de realimentación en corriente alterna. ¿Por qué decimos corriente alterna ahí? Porque habíamos dicho que este elemento, el RE, para este caso particular, produce tanto realimentación en alterna como en continua. Pero a nosotros nos interesa más que nada la realimentación que se produce en alterna. Nos dice identificar la red de realimentación, ya saben cuál es el elemento. Identificar la red de realimentación sería decir cuáles elementos realimentan, nada más. Obviamente, también esto constituye poner la red de realimentación en formato de cuadripolo, es decir, con los cuatro terminales, el circuitito, y después hacer todos cálculos que ya lo han hecho en la teoría o están bien explicados en el apunte. Hacer un par de mediciones. Recuerden que hay parámetros que pueden medir y otros parámetros que no. Por ejemplo,
La impedancia de entrada realimentada no se puede medir, pero la que sí se puede medir es la impedancia de entrada, la verdadera del circuito, la que siempre han medido en dispositivos y en aplicada 1. Lo demás creo que está claro, no hace falta explicarlo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me consultan. Bueno, la parte A2 dice que hay que cerrar la llave y usar un capacitor C3 de 100 microfaradios en emisor. Es decir, ahora cerramos este switch y ¿qué va a pasar? Y RE va a desaparecer para alterna porque va a estar puenteada con este capacitor y por lo tanto, ¿qué sucedió? Desapareció la realimentación. Y bueno, tienen que hacer todos estos análisis que se les pide acá. Después hay que responder algunas preguntas. Eso también se lo dejamos como ejercicio para ustedes y si tienen alguna duda, la preguntan, la consultan. La parte B, que trata del amplificador de transresistencia. También tenemos que diseñar el circuito de esta que se muestra acá en la figura con una ganancia de tensión realimentada de 5 veces, más o menos 10%. Esto es un circuito como, igual que en el caso anterior, en emisor común, pero presenta otro tipo de realimentación, no la misma del caso anterior. En este caso es realimentación de tensión en paralelo. Ya básicamente le he respondido una de las preguntas que está en la guía. Y acá tengan en cuenta un detalle. Esta resistencia que está acá es externa, ajena al generador de señales. ¿Por qué? Porque la resistencia del generador de señales es interna y no puedo yo modificarla. Entonces, y este circuito, para poder controlar la ganancia, necesita una resistencia en serie con la excitación y que yo pueda modificar su valor. Así que esta resistencia RS es externa, no es la del generador de señales. La del generador de señales siempre va a estar, pero esta puede o no estar. En este caso tiene que estar debido a que si no está, no puedo controlar la ganancia, porque la ganancia pasaría a depender de la resistencia interna del generador y yo no tengo control sobre eso. Puedo conocer su valor, por ejemplo, la del generador HP de la facultad, que está en el laboratorio de electrónica, la resistencia interna de ese generador es de 50 ohms, más o menos un 10%. Y ustedes dirán, bueno, uso ese valor. Pero ¿qué pasa si ahora cambiamos nuestro circuito por nuestra excitación por otra cosa? Otra cosa que tenga una impedancia distinta, una impedancia interna distinta. Por ejemplo, otro generador de señales que tenga una impedancia de 600 ohms. En ese caso, como la ganancia de tensión va a depender de esa resistencia, nos va a modificar toda la ganancia. Y nosotros queremos que nuestro circuito presente la misma ganancia, eh, la misma, a pesar de que yo cambie de excitación. Bien, entonces para eso se coloca esta RS. Esta RS se elige de tal modo que sea mucho mayor que la impedancia de la fuente de señal. Por ejemplo, si R de señal vale 50 ohm, elegiré una RS de por lo menos 5K o 1K, una cuestión así, para independizarme del valor que tenga esta impedancia de la fuente de señal y que no me afecte en gran medida a la ganancia del amplificador. En este caso, la ganancia de tensión de forma aproximada viene dada por esta expresión. Acá nuevamente hacen lo mismo, eh, eligen un valor de resistencia y despejan el otro. Por ejemplo, podríamos fijar RF a un cierto valor y despejar el otro. El otro, por ejemplo, o si no, como bien habíamos encarado en un inicio, eh, elegimos RS en base a la resistencia de la fuente de señal
tratando de que nos independicemos de ella y después de ahí vamos a esta relación y despejamos el valor de RF. Y fíjense acá un detalle. Para que la realimentación sea efectiva en alterna, la llave tiene que estar cerrada, esta llave. Si no, no hay realimentación. El resto de las consignas es similar al punto anterior, es prácticamente lo mismo, tiene que aplicar el método de realimentación, identificar la red de realimentación. En este caso no les voy a decir exactamente cuál es, se los dejo como ejercicio para ustedes, pero tienen que hacerlo. El caso C se trata de un amplificador de tensión, hay que hacer nuevamente lo mismo, pero ahora la expresión de la ganancia de tensión aproximada viene dada por esto. Nuevamente hacemos lo mismo, tenemos que fijar un valor de resistencia y despejar el otro. Obviamente siempre eligiendo valores prácticos. En este caso, fíjense que lo que nos conviene es elegir, por ejemplo, polarizar esta etapa, polarizar esta otra. Nos quedan definido cuánto vale R2 y después de ahí despejar el valor de RF. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos por eligiendo RF, después vamos a R2 y quizás ese R2 no nos quede cómodo para la polarización de la etapa, quizás. Así que, como siempre, acá hay muchas opciones para diseñar los circuitos, no hay un solo camino, elijan el que más les convenga. Y acá fíjense en otro detalle, vuelvo hacia atrás al circuito anterior, eh, notarán que la ganancia de tensión no depende de elementos en este caso, no depende de elementos de la polarización. Es decir, que ustedes podrían polarizar en el punto que se les ocurra y simplemente variando RF ajustar el valor de la ganancia. Y no pasaría nada con el punto de trabajo, porque RF no forma parte del punto de trabajo. O sea, no infiere en el valor del punto de trabajo. En este caso sí hay un elemento que infiere en el valor del punto de trabajo de, por ejemplo, Q1, que es R2. Pero RF no. Entonces, si quiero modificar, ajustar la ganancia a otro valor o al valor que se me pedía porque quedé muy lejos, simplemente me conviene modificar RF en este caso, para este caso particular. Después, bueno, tienen una serie de preguntas. Y tenemos el último caso, que es el caso D, que es el amplificador de corriente. Fíjense que esta guía sigue el mismo orden, tal como lo vimos en teoría. Caso A D. Acá la ganancia de tensión también va a tener una expresión aproximada. Y de ahí ustedes, bueno, como siempre aplicando el criterio, fijan un valor, despejan el otro y consiguen obtener la ganancia requerida. Acá la expresión aproximada para la ganancia de corriente, ya alimentada por supuesto, es esta. Fíjense que tiene el mismo formato que el de la ganancia de tensión para el caso del amplificador de tensión. Nada más que aparece un signo negativo debido a las convenciones en las corrientes y todo eso. En el sentido de las corrientes.
Bien, fíjese que si no saben cómo deducir una expresión para la ganancia de tensión, recuerden que esta expresión para la ganancia de tensión, la que voy a escribir acá a continuación, es válida para cualquier circuito. Perdón, voy a borrar acá otro. Fíjense que esta sería la ganancia de corriente realimentada, esta sería la ganancia de tensión realimentada y eh, esto sería la impedancia de entrada, la verdadera del circuito, que sería la que eh, vemos acá, la real. Después la resistencia de carga, sería lo que ve como carga en este circuito, que en este caso particular, la única carga que está viendo es la propia resistencia de colector del transistor 2. Entonces acá donde dice RL reemplazaría por RC2. Y después de ahí, trabajando matemáticamente, podría hallar una expresión para la eh, ganancia de tensión realimentada. Y de ahí me fijo a ver si puedo hacer alguna simplificación que otra y usar la expresión aproximada para simplificar lo que es el diseño de circuito. Después tenemos un cuestionario, como siempre, al final de cada parte. Y acá vamos a lo que son las consignas integradoras, que es la parte E, donde tratamos de, mediante las conclusiones que obtuvimos en toda esta ejercitación, eh, tratar de llevarnos algo de eso. Bien, dice el punto E1. Dice, ¿es posible hacer un amplificador de transconductancia realimentado, mejorado, con una red de realimentación distinta a la del circuito de la parte A? Si es así, dibuja el circuito con su propuesta. Bueno, yo les adelanto que sí, que todas las redes de realimentación que vimos nosotros son, digamos, las clásicas. Pero eso no quiere decir que existan otras redes de realimentación que provean los mismos tipos de realimentación. Por ejemplo, para este caso de transconductancia, nosotros teníamos que la red de realimentación era algo así. Bueno, y que esto proveía realimentación de transconductancia. Pero hay otra red, hay otro tipo de red que produce el mismo tipo de realimentación. Estarán ustedes buscar, investigar, a ver cuál es esa otra red o cuáles son esas otras redes, si es que hay más. Bueno, el punto E2 dice, incorpore un seguidor de emisor dentro del sistema básico del amplificador de transresistencia de la parte B y analice si mejora la performance del circuito. Conecte una RL mediante capacitor y vea si la ganancia de tensión a lazo cerrado depende fuertemente de la carga. Bueno, en este ejercicio les tiro ¿cómo se llama? Un centro y les digo que está resuelto, el circuito al menos está, que es la solución de esto, está en lo que es el gabinete. Así que búsquenlo ahí y ahí ya tienen la solución. Después, obviamente, bueno, diseñen el circuito, porque la topología está, pero bueno, ustedes la tienen que diseñar. El punto de 3 dice, incorpora un seguidor de emisor dentro del sistema básico del amplificador de tensión de la parte C y analice si mejora la performance del circuito. Conecte una RL mediante capacitor y vea si la ganancia de tensión al lazo cerrado depende fuertemente de la carga. Bueno, eso lo tienen que, tranquilamente lo pueden responder con lo que ya saben. ¿Es posible mejorar el circuito de la parte D agregando una etapa en base común a la cadena del sistema básico? Si es así, dibuje cómo quedaría el circuito resultante. Bueno,
Acá, de incorporar, donde dice el punto E2 y el punto E3 y el E4, tratan, tratan de acerca de que hay que incorporar una etapa extra a la cadena de amplificación básica. Ahora la pregunta sería, ¿dónde coloco esa etapa extra? ¿En el principio, en el final, en el medio? Bueno, eso lo van a tener que ver ustedes. Y lo pueden resolver recordando las características que presenta ese, por ejemplo, en el punto E2 y E3, ¿qué características presenta el seguidor de emisor? Bueno, en base a eso, ustedes pueden deducir en qué en qué posición del circuito lo van a colocar. Lo mismo que el punto E4, que acá dice, se les propone, a ver, ¿podemos agregar una etapa en base común para mejorar el circuito? Bueno, ahí también. Ustedes vean, según las características que presenta la configuración de base común, a ver dónde colocan esa etapa de base común. Al principio de la cadena, en el medio, al final. De eso trata la consigna. El punto de 5 dice, investigue y encuentre aplicaciones prácticas para los 4 circuitos estudiados y ensayados hasta el momento. Acá tienen que encontrar algo y están ustedes el ponerse a investigar y preguntar. Sobre todo queremos que investiguen, o sea, que ustedes mismos sean capaces de encontrar la respuesta y que no siempre ante el menor tropiezo de que no encuentran algo, vengan a nosotros a preguntarnos. O sea, pónganle fichas a esto. E6. Mencione ventajas y desventajas de usar FETs en lugar de BJTs como elementos activos de los amplificadores realimentados. Bueno, acá les vuelvo a recordar un concepto, que es que si nosotros tenemos la ganancia realimentada, que es igual a esta expresión que estoy poniendo acá, y la analizamos, dado un factor de beta fijo, mientras mayor sea la ganancia sin realimentar, el amplificador tiene las condiciones ideales y esto pasa a ser solamente dependiente del factor de realimentación. Eso es lo que se busca lograr, siempre tratamos de buscar eso. Bueno, esto de esta ganancia A sin realimentar, ¿de qué depende? Del elemento activo o de los elementos activos que haya en el amplificador básico. Entonces, ustedes tienen que empezar. El BJT tiene más ganancia que el FET o viceversa. Y bueno, ¿cuál va a ser mejor para lograr esta cualidad en el amplificador? Como verán, el BJT siempre lo hemos caracterizado a su ganancia mediante el HFE. Y al FET siempre hemos caracterizado su ganancia mediante la GM, la transconductancia. Entonces, para poder compararlos, vamos a tener que caracterizar a BJT mediante su transconductancia, que la transconductancia del BJT es igual a la corriente de polarización dividido los 25 milivolts. Entonces, ustedes comparan a ver para la misma corriente de polarización, ¿quién tiene más ganancia, el FET o el BJT? Y en base a eso pueden responder esta pregunta. El punto E7. Piense detenidamente y analice si puede introducir un amplificador diferencial como etapa de entrada en los circuitos de la parte A a la D. ¿Qué ventajas y desventajas trae esto? Bueno, acá esto es aplicar lo que ya sabemos de electrónica aplicada 1, pero relacionándolo con la realimentación. A ver, ¿dónde conviene colocar este amplificador diferencial? O si es que conviene. ¿Conviene? Bueno, piensen en todo eso. ¿Dónde lo coloco? ¿Al final o al principio de la cadena? ¿O en el medio? ¿Cómo, le vuelvo a repetir? ¿Cómo pueden responder eso? Recordando qué características les ofrece el circuito amplificador diferencial. En base a eso, ustedes van a poder definir en dónde conviene colocarlo. O si es que conviene colocarlo, porque también puede ser que no me convenga.
Capaz que en algún caso sí, en otro caso no, etcétera. Eso lo van viendo ustedes. Punto E8. ¿Qué significa realimentación local y la realimentación global? Muestre ejemplos. Bueno, esto lo hemos tratado en gabinete, así que quedan ustedes responderlo. Por mi parte, eso sería todo. Cualquier consulta, háganmela. Nos vemos.